antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bendito Padre, pido tu sabiduría, que me ayudes en este momento. Yo no soy nada ni nadie sin ti y yo te necesito, Señor. Dame la habilidad para exponer tus palabras y tus verdades, para hablar y comunicarlas a tu pueblo y para mi vida en lo personal, y para que tu palabra no más sea información, sino que nos transforme. Háblanos, Señor, esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pueden tomar su lugar. Imagínense ustedes si pudiera enfrentar toda la vida con sabiduría. Habrá tal vez unos problemas los cuales pudiera haber manejado de una manera mejor. Habrían asuntos en la vida por lo cual, si tuviésemos un poco más de sabiduría, pudiéramos lidiar, muchas gracias, con esos asuntos mucho mejor. Pero más allá de solamente sabiduría, imagínese usted enfrentar la vida con más sabiduría, con más gracia. Y imagínese usted como un cristiano maduro. Lo repito, un cristiano maduro. ¿Cuántos conocen cristianos maduros? ¿Y cristianos inmaduros? Amén. Hubo más inmaduros, entonces es más fuerte para el segundo. Amén. O sea, hay de todo. Cristianos maduros, inmaduros, cristianos a medias. Hay bebés en el cristianismo. Hay jóvenes y hay padres en el camino del Señor y en su crecimiento y madurez espiritual. Hoy, por lo que vamos a estudiar, vamos a identificar más o menos dónde estamos, y también vamos a ver sobre la importancia del crecimiento y madurez espiritual. Hoy entonces continuamos con esta serie de sermones que comenzamos la semana pasada, referente al crecimiento y la madurez espiritual. Una de las cosas más importantes para los creyentes es el crecer y el madurar espiritualmente. Y el crecer y la madurez espiritual, esa es responsabilidad tuya y mía. Es una responsabilidad personal. Uno mismo es responsable por su crecimiento y madurez espiritual. Y bueno, el texto del cual leímos es básicamente un resumen del apóstol Pablo referente pues en su segunda epístola. Es un resumen de todo. Entonces él dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él, esto es muy interesante que está en conjunto, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si vemos, bueno, aquí la palabra que quiero resaltar es crecer en la gracia. Diga conmigo, crecer en la gracia, en el conocimiento, y también está conectado, repito, con aquello que es la gloria y la honra de nuestro Señor. Muy bien, si regresamos a la primera epístola o primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, primera de Pedro 2:2, nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice?, crezcáis. Implica la madurez, implica el crecimiento natural, así como un niño físicamente va creciendo. Bueno, hay que nosotros como niños recién nacidos, así es la comparación, desear la leche espiritual, la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Así como en la vida crecemos físicamente, es natural el proceso de crecer para el creyente. Pues el creyente
también, o sea, físicamente un bebé crece, así también el creyente debe crecer naturalmente, debe crecer y madurar espiritualmente. Dios nos ordena a crecer. Es algo que es un orden, es una responsabilidad propia y es algo que sucede naturalmente en el nacido de nuevo. Unos más que otros. Muy bien. Entonces no hay nada más triste, más trágico que un creyente quien ha vivido mucho en el Evangelio y llega a ser un creyente que sigue siendo inmaduro, sigue siendo un bebé, aunque tiene mucho tiempo en el Evangelio, sigue siendo un cristiano dejado llevar por sus sentimientos, por sus emociones y sigue siendo un bebé. En lo natural es muy triste, ¿no? Es trágico cuando uno no se desarrolla totalmente mentalmente o físicamente, emocionalmente, socialmente. Esto es triste cuando esto sucede, pero desafortunadamente también sucede en lo espiritual. Hay muchos cristianos que no han madurado. Hay muchos cristianos que tienen años en el Evangelio y no han crecido, no han avanzado, no han madurado. Hay muchos entonces quienes profesan el nombre del Señor, pero nunca crecieron espiritualmente. Y esto es lo que vamos a ver. Entonces, en primer lugar, y ahí si quieren anotar y hacer unas observaciones, en primer lugar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. O sea, nuestra posición en Cristo se determina en el momento de la salvación, en el momento del nacer de nuevo, según Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto está hablando de posición. O sea, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con tu posición en Cristo. O sea, tú eres hijo de Dios. El crecimiento no tiene que ver nada con esa posición. Colosenses 2:10 nos dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto es algo completo posicionalmente. No sé si me estoy dando a entender. El crecimiento entonces no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. Nuestros hijos, por ejemplo, puedes tener un hijo bien rebelde. ¿Cuántos tienen hijos rebeldes? No levanten las manos. Puedes tener un hijo rebelde, pero, o sea, se parece a ti, pero las cosas que hace como que no sabe uno ni de dónde. O sea, el muchacho está rebelde en práctica, pero en posición, ese muchacho, aunque las cosas que hagan no es como tú o no, nada que ver en comparado a ti, pero en posición, ese muchacho es tu hijo y nada lo va a cambiar. Siempre será tu hijo, aunque esté en práctica todo rebelde, pero en posición sigue siendo tu muchacho, sigue siendo tu hijo. O sea, es lo mismo. En posición, en Cristo estamos completos, estamos en Cristo, pero no tiene nada que ver con la práctica. Como los corintios, los corintios eran cristianos, le dice el apóstol Pablo, hermanos, se refiere con amor hacia ellos, pero les dice carnales. ¿Por qué? Porque eran bebés, estaban todavía luchando con las tendencias pecaminosas, eran bebés en el camino, no eran expertos todavía en la palabra, no tenían ese conocimiento en la palabra, eran bebés, no eran adolescentes, no eran jóvenes. Porque la Biblia nos dice que el joven conoce la palabra y sabe que el diablo es mentiroso y vence al diablo, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, repito, no tiene nada que ver con nuestra posición. Hay muchas veces los niños piensan que Dios no los ama porque Dios los está castigando. Muchas veces el cristiano piensa que Dios no le ama porque le está disciplinando. Pero
Dios disciplina y ama a los suyos, y a los suyos los disciplina. Es como, por ejemplo, si yo estoy disciplinando a una de mis hijas y luego de repente me contestan: ay papi, tú no me quieres. Eso no es cierto, no es verdad. Precisamente porque la quiero es que la estoy disciplinando para hacerle un bien en su vida, solamente que ella no lo puede entender en ese momento. Pero muchas veces nosotros por nuestra inmadurez pensamos tal vez que Dios no nos ama porque nos está disciplinando, y si ese eres tú, yo te quiero decir que es precisamente por la cual Dios te está disciplinando, porque Él te ama. Esa es la verdad. Número 2, el crecimiento espiritual no es cuestión del favor de Dios o del amor de Dios. Hay muchos que piensan lo siguiente: yo no crezco espiritualmente, no estoy madurando espiritualmente porque Dios no me quiere a mí tanto como quiere a los otros hermanos, como quiere a los otros líderes, como quiere a los pastores. Eso no tiene nada que ver. Dios nos ama a todos en el mismo lugar, mismo nivel. Dios nos ama a todos, que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz. Entonces esa es otra cosa. El crecimiento espiritual no es cuestión del favor de Dios o del amor de Dios. Número 3, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Hay mucha gente que ha sido cristiano por 30, 40, 50 años y no han crecido muy poquito. Han crecido todavía hasta cierto punto como bebés. Pero hay otros que en un tiempo muy corto, cómo han avanzado y se han hecho fuertes en la palabra. O sea, a lo que voy es de que el crecimiento espiritual, escúchame bien, no tiene nada que ver con el tiempo. Bien. Número 4, el crecimiento espiritual no es asunto de conocimiento. El crecimiento espiritual no es asunto de conocimiento. Conocimiento no sirve para nada si no lo estás aplicando. Hay muchos que conocen y son así doctores básicamente en cuestiones bíblicas, pero si no lo aplican en su vida, si no permiten esa conexión de la palabra con uno mismo, si no se ve, si no es una transformación lo que está sucediendo con la palabra de Dios, entonces de nada sirve. O sea, repito, el crecimiento espiritual no es asunto de conocimiento, sino el conocimiento, la información tiene que ser algo que nos transforma. No nomás vamos a ser alguien que nomás recibe información, pero si no la aplica, de nada le sirve. Número 5, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con actividad. Repito, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con actividad. Hay muchas veces que uno piensa que está creciendo porque siempre está en la iglesia, porque siempre tiene actividad en la iglesia, siempre está para todas las juntas, está para todo lo que se necesita, y piensa que por tanta actividad que es un maduro espiritualmente, y ese es otro error, porque la actividad no tiene nada que ver. Si me voy a eso, los fariseos eran los más religiosos, los más ocupados en las cosas religiosas, y eran los que estaban más lejos de la verdad de Dios. O sea, repito, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la actividad. Porque si fuera así, entonces ¿qué hacemos con otros textos? Como por ejemplo Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estas son personas que hicieron muchos milagros, reprendieron demonios, hicieron muchas cosas buenas, pero ¿qué les va a decir Jesús? Apártense de mí, yo no los conozco. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino
aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque en aquel día me dirán que no reprendimos demonios, hicimos cantidades de cosas buenas, pero yo le responderé: apartados de mí, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. O sea, estas son personas que pues andan trabajando, reprendiendo, haciendo, y andan metidos y envueltos y entrometidos en muchas cosas, pero no tienen nada que ver con el crecimiento espiritual de esa persona. ¿Por qué? Porque si no tiene una relación personal con el Señor, de nada le sirve toda esa actividad. Y esto lo hablo para todos los siervos, que si tú andas ahí en casa de fe echándole ganas y todo, pero no tienes una relación personal, mejor no lo hagas. Mejor enfócate en tu crecimiento y madurez espiritual. No vayas a cometer el error de que porque estás trabajando mucho quiera decir que eres fuerte espiritualmente o que estás creciendo espiritualmente. Estar ocupado entonces ni siquiera califica a uno para salvación, entonces mucho menos para crecimiento espiritual. No, nada que ver. Número 6, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con prosperidad. Hay mucha gente que piensa que porque tiene dinero, que quiere decir que el favor de Dios está sobre ellos, que Dios está con ellos y que Dios los está prosperando, y porque tienen prosperidad piensan que están creciendo espiritualmente. Y esta prosperidad económica no quiere decir que has crecido espiritualmente, no tiene nada que ver. Ese es otro error. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la prosperidad. Son dos cosas. Entonces, un repaso. El crecimiento espiritual, número 1, no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. El crecimiento espiritual no es cuestión de favor o amor de Dios. Número 3, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el tiempo, cuánto tiempo has sido cristiano. Número 4, el crecimiento espiritual no es asunto de conocimiento, no tiene nada que ver con actividad. Y número 6, no tiene nada que ver con prosperidad. Entonces, ¿qué es el crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual no es algo místico, no es algo sentimental, no es algo físico ni psicológico, no es el resultado de una norma de santidad. El crecimiento espiritual es emparejar tus acciones con tu posición, ponerlos en el mismo nivel, tus acciones con tu posición en Cristo. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos aquí les gusta el fútbol? Muchos menos. Bien. Yo pues no soy muy futbolero, pero entiendo de que si un jugador sale de su posición, pues les va a ir mal al equipo, van a perder y se los van a golear, ¿sí o no? O sea, cada jugador tiene que jugar su posición, ¿sí? Y tiene que hacer lo que su entrenador le diga, y su entrenador les entrena basado en su posición, en la posición de la jugada del jugador, del futbolista, ¿verdad? Yo personalmente en la preparatoria jugué mucho, estaba en los equipos de baloncesto de la preparatoria, de la high school, y cuando yo me ponía mi uniforme con mis Nikes y con todo el uniforme pues del equipo, de la escuela y todo, yo me sentía así como que no, ahorita yo voy a hacer unos slam dunks aquí con los demás. Ya no puedo hacer slam dunk, por más que trato, sí alcanzo, pero no puedo hacer los clavaditos. ¿Cómo se dice slam dunk? ¿Clavados? Ya no puedo, ya otra vez casi me caí, me quiebro la espalda. Pero antes, cuando me ponía mi uniforme del baloncesto, del equipo, yo me sentía que podía hacer todo. Pero mi entrenador, quien jugó profesionalmente 10 años para los Warriors de Sacramento, él era muy bueno y nos decía siempre: no te salgas de posición. Eso se me quedó bien grabado del entrenador. Les decía: play your position, no te salgas de tu posición.
Y hasta cierto punto el crecimiento espiritual es emparejar tus acciones con tu posición, o sea que va siendo muy similar el crecimiento espiritual. Entonces, en lo espiritual tú tienes una posición que dice lo siguiente. La posición dice que Cristo vive en ti, ¿sí o no? Entonces, el nivel de conducta debe ser precisamente eso. Si Cristo vive en ti, debes comportarte de esa manera. Si dices que eres lleno del Espíritu Santo, tus acciones deben ser como uno que es lleno del Espíritu Santo. Esto demuestra ese crecimiento y madurez espiritual. Hay que alinear nuestras acciones con nuestra posición en Cristo. Entonces, eso es lo que en lo espiritual, como debe ser. Si el que dice que permanece en Él, o sea, en Cristo, debe andar como ¿quién? Como Él anduvo. Esto es lo 1 de Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece, o sea, esto habla en una posición. El que permanece en posición en Él, que dice que tiene una relación con el Señor Jesucristo, que es cristiano, que es nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen que son nacidos de nuevo? Entonces, debe andar como Él anduvo. O sea, Él tiene que ser nuestro ejemplo. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces se tiene que emparejar tus acciones con tu posición en Cristo. Eso es lo que es el crecimiento espiritual. Segunda de Pedro 3:18 nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea, ¿a quién? Sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, crecer en gracia y conocimiento se equipara con el dar gloria a Dios. Diga conmigo, dar gloria a Dios. Ahí se van el crecimiento espiritual con el dar la gloria a Dios. Ahí se van emparejados los dos. Entonces, toda la idea o el concepto de crecer en la gracia y en el conocimiento está directamente relacionado con el darle la gloria a Dios. Y esto es muy clave. Esto es muy clave para todo crecimiento espiritual, porque es la comprensión de lo que quiere decir esto de precisamente glorificar a Dios. Diga conmigo, glorificar a Dios. Esta es la clave de todo este asunto. Del crecimiento espiritual se basa en la comprensión de lo que es glorificar a Dios. Pregunta, ¿glorificas a Dios? ¿Glorificas a Dios? Antes de llegar al trabajo, ¿le das gloria a Dios? Cuando te levantas por la mañana, ¿le das gloria a Dios? Cuando vas a comer, ¿le das gloria a Dios? ¿Glorificas a Dios con tus acciones? ¿Glorificas a Dios con una vida de obediencia? Una historia aquí breve, un panorama, un vistazo general de la Biblia respecto a lo que es la gloria de Dios. Pues es lo siguiente: el tema general de toda la escritura, de toda la tierra, inclusive del universo, es dar gloria a Dios. Ese es el tema general de todo: dar gloria a Dios. Entonces, este concepto es el punto, es la clave para también tener vida y crecimiento espiritual. El concepto de glorificar a Dios es la razón por la cual tú y yo existimos. Nosotros fuimos creados por Él y para Él, para su gloria. Muy bien. Entonces, Él es el propósito por el cual tú y yo existimos. Tú y yo caminamos en este planeta Tierra para dar gloria a Dios. Salmos 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Isaías 43:20 nos dice que los animales salvajes, ellos dan honra y dan gloria a Dios. Lucas capítulo 2: gloria a Dios en las alturas
Salmos 16, 8 y 9. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi cuerpo, mi carne también reposará confiadamente. O sea que en otras palabras, si tú glorificas a Dios, Dios te dará gozo. No tan solo viene vida y crecimiento espiritual, pero viene un gozo del Señor. Entonces, todo lo que hagas de obra y de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús y que todo, este es un benedicto, también se encuentra todo lo que es darle gloria a Dios, se encuentra, por ejemplo, en el benedicto en Apocalipsis, todo es para su gloria y su honra. 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando vivimos para la gloria de Dios, entonces es ahí cuando nos ponemos en posición para crecimiento espiritual. Pero, ¿debemos vivir para mi gloria? ¿Para mi reino? Para la gloria de Dios. Cuando comenzamos a vivir para la gloria de Dios, es ahí cuando apenas nos estamos poniendo en posición para crecimiento y madurez espiritual. Entonces, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Amén. Segunda de Corintios 3:18, por lo tanto, nos dice así: por tanto, nosotros todos mirando cara a cara como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto nos dice, regresando un poquito, mirando cara a cara, descubierta como en un espejo. O sea, la Nueva Traducción Viviente nos dice un poquito diferente, dice: podemos ver y reflejar la gloria del Señor. O sea, cuando ya se nos quitó ese velo por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, ese velo que nos hacía ciegos para no ver la luz resplandeciente del Evangelio, 2 Corintios 4:4 en adelante, ese velo es rasgado cuando entramos en posición, en nuevo nacimiento con el Señor Jesucristo. Entonces ya podemos ver, ya como en un espejo, ya podemos reflejar la gloria del Señor. Pregunta: ¿estás reflejando la gloria del Señor? ¿Estás reflejando la gloria del Señor en tu casa? De la manera como le hablas a tu esposa, de la manera en cómo tratas a tu hijo, a tu hija, a tus hijos. ¿Estás reflejando la gloria de Dios en tu trabajo, lo que haces? ¿Estás reflejando la gloria de Dios en tu diario vivir? Estas son solamente preguntas para inquietarnos, para poder aplicar. Bien, entonces nosotros los cristianos tenemos este deber de que podemos reflejar la gloria de Dios, la gloria del Señor. Somos transformados y entonces vamos creciendo de gloria en gloria. Otra vez, crecimiento de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El poder detrás del crecimiento espiritual es el Espíritu Santo. La condición es mirar o enfocar a la gloria de Dios. Y el que da el crecimiento, el que te empodera para el crecimiento es el Espíritu de Dios. No te enfoques entonces en ti mismo, enfócate en la gloria de Dios. La condición y juicio del hombre es porque no le da gloria a Dios. O sea, si vamos al libro de Romanos, capítulo 1, vamos a ver un problema muy básico en la humanidad. Romanos 1:21 nos dice así: pues habéis conocido a Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Aquí dice que estas personas ya habían conocido a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Si vamos al versículo 19 para ver un poquito más el contexto, dice: porque lo que de Dios se conoce les es revelado, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hicieron claramente visibles después de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, vemos un conocimiento, de una revelación, una manifestación de parte de Dios para con la humanidad, con el ser humano, pero el ser humano no le glorificó, no le glorificaron como a Dios. Entonces, el no glorificar se equivale muy rápido a una muerte espiritual. Ni siquiera hay vida espiritual, y mucho menos crecimiento espiritual. Eso es algo que vemos en toda la Biblia. Y si vemos que aquí nos dice, ¿verdad?, en el 20, que por las cosas invisibles del eterno poder se hicieron claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, todas las cosas en realidad nos dicen que Dios existe. Por ejemplo, vemos este mundo, tuvo un creador. Vemos el universo, tuvo un creador. Vemos nomás este edificio nomás se puso así por hacer. No, tuvo alguien que lo diseñó, luego vinieron los constructores y lo edificaron. O sea, este edificio tuvo alguien algunos que lo diseñaron, y aquí está este edificio, este auditorio. O sea, todo tiene su creador. Y bueno, desde el principio, de acuerdo a la Biblia, vemos y entendemos esto. Entonces, si por ejemplo vamos al libro de Génesis, yo creo que podremos entender un poquito más. Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis 3, 8, pues y oyeron la voz de Jehová Dios y que se pasaba sobre el huerto del aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová y se escondieron entre los árboles. Lo que vemos de Adán y Eva en el principio es de que ellos literalmente estaban en la presencia, en la Shekinah, es la palabra hebrea, de Jehová, de Dios. O sea, Adán y Eva estaban en la presencia y en la gloria de Dios, en la luz de Dios. Tenían ese compañerismo con Dios. Ahora, ¿cómo era Dios? Bueno, la Biblia dice que Dios es espíritu y que es necesario que le adoren en espíritu. En verdad, un espíritu no tiene cuerpo. Se puede uno concluir que posiblemente la gloria de Dios es de que Dios estaba todo alrededor de ellos. O sea, no se podía esconder porque la luz de Dios estaba resplandeciendo en todo lugar. O sea, si tú hablabas, Dios te contestaba, pero de toda dirección. O sea, no se sabe de qué manera, pero realmente se ve, sabemos, comprendemos de que ellos, Adán y Eva, tenían esa relación personal con el Señor. Se podía ver la manifestación de Dios en ellos. Pero fue cuando pecaron, Génesis 3:24, después de la caída del ser humano, es ahí cuando, después de que uno cae, o sea, de esa caída, de ese estado natural, pecaminoso, lo que sea, cuando uno cae, entonces uno para de identificarse con la gloria de Dios. Desde entonces, Dios después de esta caída de la humanidad, Dios se ha manifestado al hombre de varias maneras. Y para eso vamos al libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 12. Éxodo 33, 12. Éxodo es el segundo libro en su Biblia. 32. La Biblia es una biblioteca de libros, de documentos, son 66 en total, divididos por testamentos. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Entonces nos dice así: y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí,
saca a tu pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. O sea, Moisés estaba muy interesado de no ir solo. Bien, sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. El 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mire que esta gente es pueblo tuyo. Entonces el 14, y él me dijo, mi presencia, diga conmigo mi presencia. ¿Qué va a pasar? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es lo que la pregunta inicial es, ¿quién va a venir conmigo? Y dice, mi presencia irá contigo. Muy bien. Entonces el 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no os saquéis de aquí. El 16, y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros. Se refiere otra vez regreso a la presencia, que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos y que están sobre la faz de la tierra. El versículo 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y sabemos que se refiere todo este texto a la presencia de Dios, pero aquí nos dice, te ruego que nos muestres tu gloria. Entonces vemos todo lo que sucede, vemos que entonces quiere ver la gloria de Dios, y si seguimos leyendo, y él respondió, yo haré pasar todo de mí delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendrá misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, no podráis ver mi rostro porque ningún hombre puede verme y puede vivir. Entonces dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la roca, sobre la peña, y cuando pase mi gloria, repito, gloria, equivalente con presencia, yo te podré en una hendidura de la peña, o sea, como un cliff, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. O sea, lo que quiero enfatizar es la gloria de Dios se manifiesta en su presencia. O sea, estos característicos, su presencia y sus atributos con la gloria de Dios. Más adelante vemos que Moisés baja al pueblo y se refleja la gloria de Dios, el resplandor de Dios en el rostro de Moisés, al punto que la gente le tenía miedo. O sea, veían el rostro de Moisés resplandeciendo, como reflejando la gloria de Dios. La gente tuvo miedo. O sea, vemos que Dios, después de la caída del hombre, aún así trata de manifestar su gloria al ser humano. Y lo hace también pues en la misma cara de Moisés, ese resplandor. Tú y yo debemos ser un reflejo de nuestro Señor y de la gloria de Dios también. Pero vamos a seguir aquí viendo un poquito más. Si vamos al capítulo 40. Vamos al versículo 29. Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Porque o sea, tienes comunión con el Señor y algo va a pasar en ti también. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Vamos al capítulo 40 de Éxodo, 40, 34.
Entonces una nube cubría el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, o sea, su presencia. No sé si estoy haciendo un buen trabajo así en hacer esta conexión. O sea, regresando al punto, para crecer espiritualmente está relacionado directamente con la gloria de Dios. La gloria de Dios está directamente relacionada con su misma presencia y la presencia de Dios está directamente relacionada con todos sus atributos. ¿Bien? Ya que entendemos esto, entonces Dios se manifestó a Israel su gloria como en la cara de Moisés y en el tabernáculo, cuando está su presencia en el tabernáculo, y luego cuando salía en las nubes para guiar a Israel. O sea, se reveló, pero ellos se quejaban. ¿Cuántos se quejan? No, cada rato. ¿Cuántos murmuraban? Entonces Israel se quejaba, murmuraba. ¿Qué saben qué es murmuración? Sí, es cuando el wiri wiri por detrás. Bien. Y nunca le dieron la gloria merecida a Dios. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10, vemos, vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes 8, 10 nos dice: cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Estamos viendo su gloria. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. O sea, la presencia, la gloria. Entonces su gloria estaba en el templo. Es como decir, vean mi gloria, como Dios decir, vean mi gloria, glorifíquenme reverentemente en adoración. Pero el pueblo de Israel no lo hizo así. Si vamos a Ezequiel capítulo 8, versículo 7, nos dice: y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí una pared, vi un agujero en la pared. Me dijo: hijo de hombre, cava, o sea, escarba ahora en la pared y cabe en la pared, y he aquí una puerta. El versículo 9. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. El 10. Entonces entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Delante de ellos estaban 70 varones de ancianos de la casa de Israel y Gazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, y cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y el versículo 12: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová ha abandonado la tierra. Entonces, bueno, vemos, a lo que voy es de que se vio la gloria de Dios en el jardín de Getsemaní, del Edén, con Adán y Eva. Se ve en el rostro de Moisés, se ve en el tabernáculo, se ve en las nubes, se ve en el templo, y todavía siguen los ancianos trayendo todo tipo de cosa de abominación en el templo. No le están dando gloria a Dios, y eso es lo que está sucediendo. Entonces ahorita, si vamos a Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice lo siguiente: aquel verbo, la palabra, fue hecha carne. Está hablando de Jesús. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También vemos la gloria de nuestro Señor en la transfiguración, y se ve la gloria, pues repito, en el jardín. Se ve su gloria en el rostro del hombre, de Moisés.
Se ve su gloria en el tabernáculo, en las nubes, en el templo y en nuestro Señor Jesucristo también. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo la humanidad? Rechazaron. Marcos 3:22, la semana pasada lo vimos. Dijeron de Jesús que era endemoniado. Le rechazaron, y es por eso que Jesús empieza a hablarles en parábolas, como lo hablamos la semana pasada. Entonces, Dios siempre ha manifestado su gloria, pero el ser humano ha rehusado darle la gloria a Dios. Y ahí se ve pues esa muerte espiritual. Mateo 24:30 nos dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y ¿qué? Gran gloria. O sea, Él vendrá de nuevo en su gloria, y el hombre va a tratar de esconderse. Hasta los cerros van a tratar de esconderse de la gloria de Dios, pero no van a poder. Ya no se va a poder esconder de la gloria de Dios. Entonces tenemos toda esta oportunidad tras oportunidad en toda la historia de la humanidad de darle la gloria de Dios, de reconocerle a Él, de darle la gloria a Dios, pero el ser humano no lo ha hecho en su totalidad, excepto la iglesia. Cuando me refiero a la iglesia, me refiero a todos los que son del cuerpo de Cristo. Cuando digo los que son del cuerpo de Cristo, quiere decir a los nacidos de nuevo. Entonces, en el final va a venir nuestro Señor Jesús en su gloria. Entonces, en el pasado Dios nos ha mostrado su gloria. En el futuro Dios manifestará su gloria en su Hijo, regresando. Pero ¿qué en el presente? ¿Qué pasa en el hoy y ahorita? Bueno, pues la gloria de Dios se manifiesta en su iglesia hoy en día. Antes era pues como lo dije, ¿no? En el jardín, en el rostro del hombre, en el tabernáculo, en las nubes, en el templo, en Jesucristo. Hoy en día, actualmente, es en la iglesia, y luego nuestro Señor regresará, y ahí va a regresar con gran poder y gran gloria. Si vamos en el futuro, entonces su gloria se va a revelar en nuestro Señor. Si vamos, por favor, Efesios capítulo 3, versículo 19. ¿Cuántos les gusta estudiar la palabra? Versículo 19. Efesios 3, 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, o sea, su totalidad de Dios, que nosotros seamos llenos de la totalidad de Dios. Recuerde, la presencia de Dios es comparado con la gloria de Dios, son términos intercambiables hasta cierto punto, para poder gozarnos un poquito más de esto, para que seáis llenos de toda la plenitud, la totalidad de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria ¿en qué? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, entonces ya podemos entender un poquito más de cómo tú y yo debemos reflejar la gloria de Dios. Somos ese reflejo de la gloria de Dios, pero para comenzar, para lo más básico, tú y yo tenemos que darle gloria a Dios, tenemos que vivir para la gloria de Dios. Debemos que todas las cosas que hacemos, que sea para su gloria y para su honra. Entonces, por ahorita, la gloria de Dios es revelada en su iglesia. ¿Amén? ¿O no amén? Si la gloria de Dios se va a manifestar por medio de los nacidos de nuevo, pero el llamado más grande del creyente es de darle la gloria a Dios.
¿Le das gloria a Dios? ¿Le das gloria a Dios? Con tu manera de vivir, con las cosas que haces, con la manera que respondes, la manera que eres. ¿Le das gloria a Dios? ¿Le estás dando gloria a Dios? Porque muchas veces se entromete el orgullo. Y el orgullo no permite que le des gloria a Dios. El orgullo nomás quiere yo. Mi. Pero no quiere dar esa gloria de vida a Dios. Y eso lo vemos en Nabucodonosor. Sigamos adelante. Vino Nabucodonosor y él dijo, miren en Daniel capítulo 4, versículo 30 al 34, miren mi imperio, miren lo que yo he hecho, miren mi gran poder y todo, y no le estaba dando gloria a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo hace como un animal salvaje, le salen pelos en la espalda y uñas, y hasta que finalmente alza su rostro hacia el cielo, hacia el Altísimo, porque Él es sobre todas las cosas, o sea, hasta con el cuerpo empieza a mirar hacia arriba, y entonces le da la gloria finalmente a Dios, y entonces después de esto, ya sus 5 sentidos regresan, y todo llega a normalidad en su estado humano, físico, natural. Pero lo que pasaba es de que su orgullo se entrometía en darle la gloria a Dios. Déjame lo hago más personal. ¿Será que hay orgullo? ¿Será que hay orgullo en tu vida la cual no te permite que le des gloria a Dios? ¿Habrá algo ahí que no debe de estar? Porque para empezar, todo el crecimiento espiritual pues deben comenzar con esa clave que es darle la gloria a Dios. Y si hay ese orgullo, pues ese orgullito te va a mantener un baby espiritual. Sí, en posición eres cristiano, pero sigues siendo un bebé. No estás creciendo, no eres maduro, eres un bebé. ¿Por qué? Pues para empezar, no estás mirando por la gloria de Dios, estás mirando por ti mismo. ¿Está entendiendo? ¿A Él sea la gloria? ¿Debemos glorificar a Dios? Claro. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo... ¿Sí les gusta leer la Biblia? Porque si no, pues... Ya no dije nada, pero... me reservo. Es que venimos a la iglesia para aprender, no es para pasar el tiempo. Alguien dijo, ya dijo. ¿Cómo dijo? Dijo un faraón que así se ha escrito y así, ¿cómo se ha hecho? Bien, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, nos dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. O sea, detengamos aquí. A los niñitos, a los hijitos que conocen al Padre, bueno, un bebé recién nacido, pues primero desea la leche, ¿verdad? Para crecer físicamente, para nutrirse. Pero llega el punto donde el bebé empieza a hablar palabras. ¿Y a quiénes son? A quienes comúnmente, casi siempre, son los primeros que reconocen. A mami y a papi, ¿sí o no? O sea, los niñitos, pues ellos han conocido al Padre, tienen un conocimiento del Padre. Los jóvenes, como nos dice en el versículo 14, os escribo a vosotros, padres, porque han conocido a Dios, han conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿En qué? En la palabra de Dios. ¿Eres fuerte en la palabra de Dios?
Entonces, y permanecen en vosotros y habéis vencido al maligno. Ok, entonces vemos que están los babies, los que apenas reconocen y dicen mami, papi, o sea, y luego vemos a los jóvenes, los que estos son fuertes en la palabra de Dios y permanecen y han vencido al maligno. ¿Cómo es que han vencido al maligno? Pues lo vencen porque reconocen, ven lo que hace el diablo y saben que el diablo es mentiroso y saben que cualquier otro que viene pues no lo puede engañar. ¿Por qué? Porque conoce la palabra y conoce que lo que está hablando tal persona pues es un mentiroso, o lo que está diciendo aquella persona es mentira. ¿Por qué? Porque no va conforme a la palabra. Y los jóvenes en su madurez espiritual, ellos conocen la palabra y han vencido al maligno. Bien, los jóvenes conocen la palabra. Los niñitos, pues ellos son como en Efesios, el capítulo 4, ellos son llevados por cualquier viento de doctrina. O sea, ¿por qué? Porque ellos nomás conocen a Dios, pero no conocen su palabra. Es por eso que nosotros, como los maduros, tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra. La palabra. No cualquier anécdota, cualquier cosa, es la palabra, hermanos. ¿Sí? Ese es nuestro deber, esto es nuestra responsabilidad y nos deberá dar vergüenza si no estamos haciendo eso. Bien, entonces los maduros deben de enseñar la palabra para que a los bebés que tienen que desear esa leche espiritual, para que no sean engañados. Para que ellos nomás conocen, pueden decir mami, papi, o sea, están bebés, están babies, pero cualquier viento de doctrina se los lleva. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. Los que son jóvenes, estos conocen la palabra y quieren salvar a todo el mundo, ¿sí o no? Estos son los que son professional apologetics, o sea, estas son personas que entienden todo el arte y la defensa de la fe cristiana. O sea, estos andan evangelizando a todo el mundo porque pues ya son jóvenes y han vencido al maligno, han vencido esas tentaciones, han vencido por medio del conocimiento de la palabra. Estos son los jóvenes. Pero luego están los padres. Muy bien, y luego ¿qué nos dicen de los padres? Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Bien, y luego nos dice en el 14: os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Ok, los jóvenes conocen la palabra y han vencido al maligno. Los padres conocen al que es desde el principio. No tan solo conocen la palabra, pero conocen a Dios. Ok, hay una gran diferencia en conocer la palabra y conocer el corazón del que escribió, nos dio la palabra para empezar. Esos son los padres. Entonces, en nuestro crecimiento y madurez espiritual hay babies. 1 Corintios nos dice que los babies pues, son hasta carnalitos. Son babies, madurando, todavía están creciendo, se llevan por la emoción son babies. Todavía no tienen esa madurez. En la iglesia hay babies espiritualmente, pero también hay jóvenes. Los jóvenes conocen la palabra y esos han vencido al maligno. Pero en la iglesia también debe haber padres. No tan solo conocen la palabra, pero conocen a Dios. Esos son los maduros espiritualmente. Y los padres debemos de entrenar, debemos de enseñar la Juan Carlos, no nos cuando se necesitar. La palabra. Entonces, para el crecimiento espiritual, ¿cuántos quieren crecer espiritualmente? O sea, si te quieres quedar como baby en la fe, pues bueno, pues eso ya es responsabilidad tuya, ¿no? Como lo dije desde el principio. El crecimiento y madurez espiritual es una responsabilidad tuya y mía. O sea, es una responsabilidad propia. ¿Bien? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es, darle gloria a Dios. Es lo más básico. Lo primero que debemos hacer
es reconocerle y darle a Él su gloria. Vamos a avanzar aquí un poquito, ya vamos a terminar. Si quieren, si se ponen de pie, por favor. Entonces, el crecimiento espiritual es saber que eres un nacido de nuevo. Esto habla de una posición, pero se tiene que emparejar tus acciones con tu posición en Cristo. Ya lo hemos cubierto, ya lo entendemos esto. Esto es básico. Número 2, debemos conocer la palabra. Y número 3, debemos conocer a Dios. Para conocer a Dios, tienes que vivir todos los días de tu vida para la gloria de Dios, y el enfoque de tu vida debe ser glorificar a Dios con tus acciones, con lo que haces, con lo que eres. Amén. Bendito Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Y pido, Señor, por este pueblo. Pido por cada uno aquí presentes, que nos ayudes para vivir para tu gloria, para tu honra, y glorificarte a ti con nuestras acciones, con nuestras actitudes y con nuestras vidas. Que haya una madurez, un crecimiento espiritual en las vidas de cada uno aquí presente, y que siempre te demos gloria y honra a ti, Señor. Que te glorifiquemos, Dios, con nuestra manera de vivir, manera de pensar, nuestras actitudes y cómo somos, lo que somos. Y que nuestras acciones se emparejen con nuestra posición. Y que si decimos que somos llenos del Espíritu, que andemos, que vivamos como personas llenas del Espíritu. Si decimos que Cristo vive en nosotros, que se refleje, que tú vives en nosotros. Y queremos ir de gloria en gloria. Queremos crecer de gloria en gloria. Y queremos madurar. Pido, Padre, por los jóvenes en la fe, que los bendigas, por los niños y bebés en la fe, que los bendigas, que no vayan a ser llevados por cualquier viento de doctrina, más bien que se alimenten de tu palabra. Queremos ser así como esas ovejas, cuando nos dices, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Nosotros queremos recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. La gloria sea para Dios. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga en todos los días de esta semana. Glorifiquen a